Para todo Florencio Varela, donde quiera que estés, para todo el que nos sintonice. FM La Barriada 98.9. Búscanos en Facebook como FM La Barriada. ¡Qué olorcito que hay! ¡Se está destapando la olla! ¿Quién arranca, vos? Continuamos acá en Destapando la Olla por FM La Barriada 98.9 y José Luis, tenemos una entrevista telefónica, una de las más, por el momento, más importantes por lo que lleva a las causas que ha tenido esta persona, nuestro entrevistado. Tenemos en línea al fiscal Daniel Ichazo, sin lugar a duda uno de los fiscales más respetados y reconocidos de nuestro departamento judicial Quilmes. Daniel, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, un placer estar en la radio y con la audiencia. Daniel, la verdad para nosotros es una alegría enorme poder contar contigo, y la verdad que tenemos mil cosas para preguntarte, pero para nuestra ciudad hay un antes y un después con la detención de Daniel Cizuela y su condena. ¿Qué significó para vos? ¿Cómo lo ves en términos de la importancia que ha tenido esa investigación y esa condena a un personaje poderoso? Mira, fundamentalmente, no solamente para mí, sino para la sociedad toda, digamos, poder mostrar, digamos, de que cuando se trabaja bien y hay compromiso social y investigaciones con perspectiva de género y desvinculado a todo tipo de contubernios que existen lamentablemente a veces en estos entramados donde se mezcla todo tipo de poder, que haya una condena en estos términos me parece muy importante primero para las víctimas, ¿no? Por esa saciedad que tenían de que digamos no quedara impune, y segundo para la sociedad, no darle una luz de no sé si de esperanza, pero sí de que hay funcionarios comprometidos, que hay funcionarios que hacen lo que tienen que hacer, y que digamos el poder no todo lo puede, digamos, pareciera, sino que el que tiene poder tiene la libertad para hacer lo que quiera, ¿no? Y en una sociedad democrática, en una sociedad donde todos valemos lo mismo y donde todos tenemos que ser responsables de nuestras acciones, si esas acciones son ilícitas, tenemos que pagarlas. Y creo que ese es el mensaje que hay que dar a la sociedad, ¿no? De que comete una acción y de esta magnitud, ¿no? De avasallamiento hacia la dignidad, la libertad, la intimidad de mujeres, niñas y niños, no queda impune. Quizás los que nos están escuchando no conocen algunos detalles, pero yo particularmente he podido, y no hace mucho, hará 2 meses, la niña preadolescente que inicia esta investigación con su denuncia, que ya es una joven, me contactó y me pidió charlar, y la verdad que es impresionante, ¿no? La historia, pero también me dio mucha satisfacción escuchar a esa joven que hablara tan bien, y que hablara tan bien de vos y tu equipo en cuanto a cómo acompañaron a niñas preadolescentes, menores de edad, que estaban en situaciones recontra complejas, y que destacan enormemente cuál fue el rol de ustedes, no solo en la investigación penal, sino lo que significó la contención de esas víctimas y el acompañamiento de esas víctimas en ese tremendo proceso que fue también cuando suceden todos estos hechos. Sí, creo que una de las funciones, y esto, la verdad que la libertad que nos ha dado el Ministerio Público de reinventar un poco es la función, ¿no? Porque siempre se piensa el Ministerio Público como persecutoria, a partir del momento en que se comete ilícito, y una vez que se comprueba el hecho, listo, cada uno sigue su curso, y nos olvidamos, ¿no? del día después de esa declaración de esa víctima y de lo que le pasa.
esta nueva función, este nuevo rol del fiscal, digamos, proactivo, digamos, de más cercano a las necesidades de la sociedad y al acompañamiento. Creo que ha dado un buen resultado en esta y en otras investigaciones que estamos llevando a cabo, ¿no? Pues, digamos, a partir de, creo yo, del 2010, por lo menos, es que se firma el protocolo de intervención con dos grandes líneas que marcaron al Ministerio Público. También algunos lo tomamos, lo hicimos más cuerpo y otros, bueno, lamentablemente no todavía, pero con estas dos grandes líneas, ¿no? Que tiene que ver con la investigación proactiva y el compromiso con la sociedad, y todo lo que tiene que ver con la víctima. Si bien ahora está la ley de víctima y salieron, digamos, muchas leyes que parece que nos dicen lo que tenemos que hacer, ya había un protocolo anterior del cual nos marcaba la línea por donde teníamos que ir con la víctima. Pero además, digamos, parecía que es sentido común también, ¿no? De atender y acompañar a la víctima. Y cuando digo de atender y acompañar, no digo adueñarme del conflicto, ¿no? Porque lo peor que yo puedo hacer como funcionario es adueñarme de esa situación. Yo lo que puedo hacer como funcionario es acompañar y darle las herramientas para que pueda salir y pueda desenvolverse y pueda reconstruir su plan de vida. Que eso lo hacemos con el equipo de interdisciplinario que tiene la Fiscalía y la sociedad toda, ¿no? Porque tenemos que vincularnos con la sociedad, porque muchas veces el Estado no tiene todos los recursos o no destina los recursos que tendría que destinar para esto. Entonces tenemos que salir a articular con la sociedad intermedia para que pueda acompañar, asistir post juicio, ¿no? Porque pareciera que el día del juicio se termina y el día del juicio comienza. Tal cual. Digamos, comienza toda una nueva etapa de reconstrucción, de sanación y de recorrer un nuevo camino para esas víctimas que han sido vulneradas. Y creo que ese rol del Ministerio Público hay que enlazarlo, digamos, con la sociedad. Digamos, no podemos estar lejos de la sociedad, no podemos estar detrás de un escritorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá te habla Claudia Almirón y te escuchaba vos y bueno, desde que iniciamos con este programa que fuimos entrevistando a distintas familias, ¿no? Como es la abuela de Lautaro, ¿no? También, bueno, lo que es Nahuel y bueno, todo lo que es también el caso de Cizuela. Porque también a nosotros como organización nos toca, ¿no? Estas causas y estos temas nos tocan porque, bueno, justamente la población con las cuales nosotros trabajamos son justamente los sectores más pobres, los más vulnerables, de los cuales tienen desconocimiento total de lo que significa tener que denunciar a alguien y mucho menos que haya personas que quieran acompañar estos casos, ¿no? Y que por lo general siempre quedan a la deriva porque, bueno, cuando le toca una situación como esta tienen que ir no saben con quién tienen que hablar, no saben quién es el fiscal, no saben quién es el defensor, no saben cómo es ese proceso y justamente cuando el hecho o los responsables son personas que están vinculadas al poder, hay un gran temor, hay un gran miedo, ¿no? Y la verdad que todas estas familias que puedan encontrar en vos a alguien que justamente contiene, acompaña, es muy importante, ¿no? Y sobre todo cómo fue que se originó, ¿no? Este caso de Cizuela y cómo se fue vinculando todos esos lazos, ¿no? Cómo en la línea investigativa, ¿no? Porque claro, cuando vos descubrís los nombres de cada uno de esos responsables te da miedo, ¿no? Y sobre todo a las familias, digamos, de nuestros barrios, ¿no? Y sí, digamos, es entendible, pero también, digamos, ese temor no tiene que paralizarnos, ¿no? Sino que tiene que movilizarnos y debemos ocuparnos. Yo creo que si algo creo que hemos hecho bien en esta nueva mirada del Ministerio Público es relacionarnos, interactuar con la sociedad toda a través de sus organizaciones intermedias, las ONG, la universidad pública, el obispado, las organizaciones intermedias, y logramos conformar redes, ¿no? Porque en el sistema
explotación de personas, digamos, que genera mucho dinero, que genera, digamos, mucho poder y genera también mucha tristeza. Ellos trabajan en red, entonces yo no puedo avanzar en una investigación, no puedo hacer una investigación si no articulo y no voy en red. La denuncia, digamos, de la causa principal, digamos, que da inicio a todo este proceso, es a raíz de unos talleres que nosotros empezamos a hacer en la Universidad de Quilmes, la universidad pública siempre presente, ¿no? Eso hay que rescatarlo, y el obispado de Quilmes, donde empezamos a dar talleres a operadores de educación y de salud para que puedan advertir situaciones de explotación en los niños y niñas adolescentes y puedan intervenir, ¿no? Sin vulnerar derechos. Y es una de las preceptoras justamente que interactúa con una de las principales víctimas, donde le da el lugar y la confianza y la acerca a la fiscalía. Y a partir de ahí empieza todo el proceso, ¿no?, de acompañamiento por parte de los actores que estábamos en esta red, que después continuó con las organizaciones intermedias durante el juicio y posjuicio, ¿no?, como mencionaba recién ahí la red de Ángeles, que creo que es importante, digamos, esto, ¿no?, de vincularnos y trabajar en red para sostener esa denuncia de la víctima, porque si no queda sola, digamos, pareciera que hace la denuncia, el fiscal investiga, la lleva a juicio y se terminó, y la persona y el ser humano, digamos, y qué pasa con esa víctima. Entonces tenemos que ocuparnos. Hola, ¿cómo está Daniel? Acá Daniel Sánchez. ¿Cómo te va? Un gusto. Igualmente. Hay un primer caso, que es el caso Cizuela, donde va condenado, y después se abre otra causa, que es el Cizuela 2, que le decimos nosotros, no sé si será el nombre así que se usa en la fiscalía, pero nosotros le pusimos, lo tenemos con ese nombre, donde hay funcionarios también, pero bastantes funcionarios que están acá a nivel local. Esa causa se origina ¿desde dónde? Desde de las mismas víctimas. En la primera causa queda algún antecedente para que se pueda iniciar, que nos puedas contar un poco cómo fue ese proceso. Sí, no te puedo contar mucho porque todavía hay una resolución pendiente en Cámara, digamos, unas impugnaciones a la elevación a juicio que yo hice. Pero sí quedó un legajo, digamos, abierto en su momento por otros nombres que surgían del propio testimonio de las víctimas. El tema que ahí estaba, ¿no?, era ese temor de las víctimas de que hasta dónde podían confiar en nosotros y hasta dónde iba a llegar, y si iba a haber justicia realmente, y si iba a haber alguna condena, y si las íbamos a proteger, porque, digamos, yo lo primero que les dije, tanto a las víctimas y al grupo familiar, es que yo no podía prometerles cosas que de mí no dependían de mí. Digamos, yo no voy a prometer cosas que yo no puedo hacer, que no dependan de mí. Digamos, yo les puedo prometer que voy a trabajar y que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que se llegue a un juicio y haya una condena. En el camino pasan millones de cosas, desde la protección, el cuidado, digamos, yo ojalá tuviera una policía judicial propia, ojalá tuviera, digamos, un órgano de protección a víctimas propio. Siempre dependemos de el brazo ejecutor, que no deja de ser ni más ni menos que la policía de seguridad. Está cuestionada, y sí, como está cuestionado también el Poder Judicial, el Ministerio Público, digamos, todos los estamentos siempre están un poco cuestionados por esas malas intervenciones de algunos funcionarios. Pero no todo es así. Digamos, yo siempre lo que quise demostrarle o mostrarles es que hay funcionarios en todo el estamento de los tres poderes que trabajan para
lograr justicia. Y en ese caso, bueno, un poco que las víctimas solamente mencionaron algunas cuestiones, pero las dejaron latentes, lo cual me parecía bien porque era una forma también de autoprotegerse ante la posibilidad de que no vieran cierto una condena al principal motor o generador de todo esto. Pensemos, ¿no?, que Cizuela tenía un poder absoluto en la zona, era concejal, había sido presidente del Consejo Deliberante, formaba una de las líneas políticas importantes dentro del partido político de la zona, era presidente de una institución deportiva también importante y además era secretario general de un gremio, digamos, tenía una triple función, digamos, que le daba mucho poder y lo ejercía de tal forma para que sepan que a él era intocable. Cuando se llega al juicio, las víctimas pudieron manifestar ante el tribunal lo que les había pasado, digamos, toda su historia de vida, ¿no?, en cuanto a esa vulnerabilidad que se habían aprovechado, y dieron más detalles de los que habían dado en su momento de la instrucción. Y a partir de ahí es que se extraen copias, en realidad no se extraen copias, sino se manda la sentencia de esa causa para que se continúe la investigación de aquellos personajes que estaban vinculados a esa red principal que comandaban nada más y nada menos que Cizuela. Y bueno, se pudo avanzar un poco más. Yo sé que quedan algunos todavía en el camino, pero bueno, es paso a paso y dar los tiempos también para que la sociedad se despierte y la sociedad, digamos, cuente, ¿no?, lo que pasaba y pasa en Varela. Claro, como un dato llamativo, Daniel, es que algunos de los que estuvieron en el radar de la investigación después terminan uno condenado, en el caso de Jiménez, que es concejal del PRO, termina condenado por hechos de violencia en la UOCRA el año pasado, y termina Francisco Centurión, primo de Cizuela, hoy sentado como principal acusado en el juicio por Lautaro y Lucas. Pareciera que los nombres se repiten, se encuentran, ¿no?, que si uno sigue mirando los temas, los vuelve a encontrar en alguna causa futura. Sí, digamos, lamentablemente tengo que decir que hay nombres que se repiten y todavía quedan en el tintero algunos, ¿no?, que espero poder avanzar, digamos. No es que esto se termina acá, digamos, esto es otra etapa de una investigación y sigue, digamos, porque el entramado, el complejo entramado de encubrimientos en relación a todo el sistema prostibular que existe, eso está entrecomillado, en la jurisdicción, bueno, en algún momento tiene que caerse, digamos, tenemos que terminar de correr el velo, es como que el velo lo vamos corriendo de a poco, pero bueno, yo prefiero ir así paso a paso y firme, para, más que nada pensando también en las víctimas, ¿no? No vulnerar sus derechos y dar los tiempos, digamos, las víctimas no es que nos van a venir a decir todo en un momento y nos van a decir de pe a pa todo lo que les pasó en la vida. Van a poder manifestar lo que pueden en el momento y hasta lo que ellas deseen manifestar, digamos, dar sus tiempos y sus procesos. Tal cual. Nosotros, Daniel, como organización, esta radio FM La Barriada es parte de la red de Angelelli, venimos hace muchos años mostrando y construyendo esa historia, y la verdad que nos da una enorme satisfacción como sociedad civil encontrarnos con fiscales como vos, que en la investigación de Cizuela, Lautaro y Lucas, podíamos sumar también otra investigación tuya donde avanzaron sobre la policía bonaerense y el cobro de la venta de drogas en campos del límite de Este y Varela, o la extorsión que hacían sindicalistas del gremio de los químicos
a trabajadores y empresarios. O sea, tu camino viene siendo, por lo menos para quienes miramos con algún detalle las investigaciones judiciales, da mucha alegría saber que hay un fiscal que frente al poder decide llevar adelante la investigación como debe ser, sin tener sin aceptar llamados telefónicos, presiones, que seguramente las habrá, pero bueno, el resultado demuestra que cuando se hacen bien las cosas, los poderosos van presos si son responsables y culpables, y las víctimas tienen por lo menos alguna mínima reparación que implica ver presos a los que les hicieron desastre en sus vidas. La verdad que es una alegría enorme saber que bueno, y quienes te conocemos también sabemos de tu sencillez, de tu humildad, de tu no protagonismo que no suma, pero que bueno, se da esto que nos estás contando, ¿no? Tu mirada, que nos parece sumamente importante. No sé, Daniel, ¿cómo vos querés cerrar un poco esta entrevista? No, para mí, digamos, es digamos, me gusta lo que hago, asumo este compromiso con mucha responsabilidad, y me encantaría, digamos, que la sociedad, digamos, y más que nada en nuestra jurisdicción en principio, se sienta, digamos, con esa confianza de venir y charlar con el fiscal y manifestar y decir lo que tenga que decir y denunciar, ¿no? Digamos, creo que una sociedad verdaderamente libre, digna, respetuosa de los derechos, acompañado de esto, ¿no? De funcionarios que se comprometen y que la sociedad acompaña, digamos, y trabajar en red. Para mí, el trabajo en red y poder estar vinculados con la sociedad, más allá de por fuera del escritorio, como siempre digo, nos hace bien a todos. Así que bueno, pregono, digamos, permanentemente el contacto y el acercamiento para proteger y para darle a aquellas víctimas que se encuentran totalmente desoladas y que no encuentran un lugar donde ser escuchadas, que al menos sepan que por lo menos en esta fiscalía o en el Ministerio Público en general, digamos, hay funcionarios que están comprometidos y escuchan y van para adelante. Daniel, te agradecemos un montón, no solo que nos hayas acompañado hoy en este programa, sino en serio el compromiso que tenés hace muchos años, que deja en claro que los poderosos pueden ser condenados porque somos todos iguales, y en un lugar como Varela, donde ha reinado la impunidad durante tanto tiempo, que esté preso Cizuela, que estén en juicio los responsables del autor y Lucas, que haya sido condenada por un hecho de violencia Mirta Roja, otro personaje que está en Cizuela 2. Por ahí para otros lugares nos miran y dicen, bueno, pero hay un montón, pero ya un montón empiezan a desfilar por los tribunales y empiezan a aparecer fiscales como vos, que tiene ese compromiso en serio para construir una sociedad democrática. Acá acostumbramos también a decir con claridad quiénes son los cómplices del tema de poder, y nos parece importante reivindicar a quienes hacen las cosas bien, porque eso también habla bien de que hay un sector del Poder Judicial en el cual se puede confiar, y que la verdad que nos alegra mucho que exista, y que vos seas parte de ese proceso, que lo has sido de una manera cuidadosa con las víctimas. Y yo siempre pongo el ejemplo, a mí me parece como el antihéroe, ¿no? Esta idea de un tipo que hace un montón de cosas pero no anda por la vida mostrándose como un personaje de la farándula, ¿no? Me parece que ese perfil tuyo también es muy importante para que la gente confíe. No, bueno, muchas gracias, y bueno, un placer estar hoy con ustedes ahí, con la audiencia, y bueno, siempre acá estamos. Abrazo grande, Daniel. Abrazo grande para todos y a todas. Gracias. Bueno, ha pasado por el aire de La Barriada, en Destapando la Olla, Daniel Ichazo, sin lugar a duda, uno de los fiscales más comprometidos con esta sociedad democrática donde los poderosos pueden ir presos.